La comunidad cristiana de Tierra Santa junto a autoridades eclesiásticas y civiles se reunieron en el Monte de las Bienaventuranzas para recordar el discurso de la montaña. Concluyó el 28 de enero la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Actúa siempre con toda justicia es el tema elegido para estos 8 días de encuentros de oración ecuménica. Tierra Santa es un lugar especial para el estudio de la Biblia. Es por ello que cada año la Congregación de Nuestra Señora de Sion promueve cursos sobre la Sagrada Escritura. San Jorge de Cociba está considerado uno de los monasterios ortodoxos más importantes de Tierra Santa. Situado entre la Ciudad Santa y Jericó, acoge a monjes dedicados a la devoción y el ascetismo. En el último reportaje de la serie Los sentidos de Tierra Santa nos sumergimos a través del gusto y el olfato para sentir los sabores y aromas de esta tierra sagrada. El domingo 27 de enero, la comunidad cristiana de Tierra Santa, junto a autoridades eclesiásticas y civiles, se reunieron en el Monte de las Bienaventuranzas. El santuario se encuentra en medio de un magnífico parque y la iglesia recuerda el discurso de Jesús narrado por el evangelista San Mateo en el capítulo 5, conocido como el discurso de la montaña. La misa fue presidida por Monseñor Pierbattista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, que saludó a todos los presentes, remarcando la alegría de estar en este bello lugar, en esta bella iglesia, y la importancia de celebrar los acontecimientos de la vida de Jesús. En el Evangelio del día, el administrador apostólico afirma que en nuestra iglesia, en Tierra Santa, tenemos algo único que no se encuentra en otras iglesias. Como en todas las iglesias en el mundo, celebramos los acontecimientos litúrgicos, pero aquí celebramos también los pasajes del Evangelio, de la vida de Jesús, así como estamos haciendo hoy. Es necesario un cambio en la forma de pensar para entender las bienaventuranzas, subrayó Monseñor Pizzaballa. Este pasaje de las bienaventuranzas es muy importante. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Queremos ser potentes en el mundo, queremos tener éxito, tener fuerza física, salud, y Jesús nos dice precisamente lo contrario. Él nos dice, felices aquellos que no son potentes. Para entender este evangelio, estas palabras de Jesús, debemos cambiar nuestra mentalidad. Viendo a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Tomando la palabra, los enseñaba diciendo: Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra que Dios les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Desde Tierra Santa, cristianos de varias confesiones lanzaron su llamamiento a la plena unidad a través de diferentes formas de oración, elevadas durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Con algunos días de retraso respecto a la fecha oficial, a causa de las celebraciones de la Epifanía de los cristianos armenios, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, preparada por los cristianos de Indonesia, tuvo lugar del 20 al 28 de enero, bajo el lema Actúa siempre con toda justicia. En los últimos días, en Jerusalén, cristianos y representantes de las diferentes denominaciones se reunieron en las iglesias ortodoxas copta y etíope y finalmente en la católica. Celebraciones ecuménicas con liturgias, lenguas y ritos diferentes, pero todas unidas con un mismo objetivo: alcanzar la plena unidad, que es el deseo de Cristo mismo. Somos hijos de la Iglesia y todos nosotros como cristianos llevamos el nombre de Cristo allí donde estamos, sin importar a qué iglesia pertenecemos. Lo que nos une es mucho más de lo que nos divide.
La preocupación común de los cristianos es la unidad de las iglesias, y todos debemos trabajar para llegar a este objetivo de manera seria. Una semana especial, una semana de encuentro. Un año más, subrayó el Papa Francisco, estamos llamados a rezar para que todos los cristianos vuelvan a ser una única familia, coherentes con la voluntad divina que quiere que todos sean uno. And I feel that the communion between the churches has grown a lot. Creo que la comunión entre las iglesias ha crecido mucho, y cuando nos reunimos rezando en el Espíritu, que es lo que cuenta, tanto da que estés en la iglesia etíope o en la católica, porque aunque somos muy diferentes en el estilo de la oración y en la liturgia, lo más importante es el Espíritu. Si hay Espíritu, si estás unido en la oración, no te fijas en las diferencias lingüísticas, sino que estás verdaderamente unido en el Espíritu. United in this prayer, you don't care about the differences or the language, but you are really united in the spirit of prayer. Un grupo de 27 personas procedentes de Brasil, Costa Rica, México y España han participado en el curso bíblico promovido por la Congregación de Nuestra Señora de Sion en Tierra Santa. Las lecciones fueron impartidas por religiosos del instituto, además de especialistas en Sagrada Escritura, Historia de Israel e Historia moderna de la Iglesia y Judaísmo. Un viaje fascinante de casi 30 días a través de los libros bíblicos. Hemos atravesado la Biblia. Hemos recorrido la Biblia a partir del Génesis, pasando por el Nuevo Testamento y por algunos textos, con una aproximación un poco más histórica respecto a la historia de la Biblia y el diálogo entre la Iglesia y el judaísmo. Además de lecciones teóricas, los estudiantes han participado en excursiones donde los episodios de la Sagrada Escritura han tomado forma. Es una inmensa riqueza poder visitar estos lugares, descubrir la historia, la formación del lugar y leer y encontrar en la Biblia los pasos bíblicos que iluminan así un poco estos lugares. Acompañamos al grupo a través del túnel de Ezequías o Siloé. La construcción tiene casi 3000 años y se encuentra bajo el monte del templo. En la visita al túnel de Ezequías, por ejemplo, que se remonta al siglo VI-VIII a.C., hemos mostrado cómo la Biblia está arraigada en la historia y cómo la arqueología evidencia lo que la Biblia nos ha transmitido. En el curso, que en cada edición sorprende a sus participantes, es posible contemplar, por ejemplo, partes de los cimientos del muro occidental. El túnel de Ezequías se menciona en las crónicas. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. En el libro de los Reyes se cita su construcción. El resto de la historia de Ezequías y de sus hazañas y de cómo construyó el estanque y el canal para llevar el agua a la ciudad está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Para este sacerdote, el momento más importante ha sido la visita a la Basílica del Santo Sepulcro. Allí encontraremos la dimensión de nuestra fe, que es la resurrección. Es un lugar muy rico espiritualmente. Yo ya he entrado, porque he estado aquí varias veces, y cada vez he notado algo nuevo, y he hecho una nueva experiencia, también de oración. Experiencias que van más allá del conocimiento adquirido. Ha sido realmente una experiencia extraordinaria, una experiencia maravillosa, sobre todo para lograr comprender el sentido de la escritura, no solo en un nivel meramente académico o intelectual, sino aterrizado, concretizado en la propia tierra. Una cosa es leer la escritura en nuestros países, lejos de y a distancia de los lugares, y otra cosa es leerlo aquí en el lugar, prácticamente tocando las piedras mismas, los lugares mismos. Es una experiencia indiscutiblemente extraordinaria.
El monasterio greco-ortodoxo de San Jorge Cociba se encuentra en el camino que une Jerusalén y Jericó. Situado en una de las gargantas más famosas del desierto de Judea, Wadi al-Kelt, evoca el Salmo 23. Aunque pase por el camino más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me inspiran confianza. La Laura de San Jorge del 476 fue esculpida en la roca y forma un icono arquitectónico único. En el 614 el monasterio fue destruido por los persas y casi todos los religiosos que vivían allí fueron asesinados. Sus restos se custodian todavía hoy en el monasterio. El monasterio entero fue dedicado al monje Jorge, llegado a finales del siglo VI. Con el transcurso de los siglos, los monjes ortodoxos eligieron vivir en espacios reservados del monasterio, que es visitado por turistas de todo el mundo, a pesar de las dificultades de acceso al complejo. La Iglesia Ortodoxa celebra la fiesta de San Jorge el 20 de enero. Los peregrinos llegan a primera hora de la tarde a pie o a lomos de asnos. Al día siguiente, la celebración tiene lugar al alba, presidida por el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, junto a monjes y al clero, con la presencia de peregrinos locales y extranjeros. Son muchas las mujeres que vienen aquí a pedir la gracia de la maternidad. Según los evangelios apócrifos, Joaquín guió a su rebaño hasta aquí, lloró durante 40 días la esterilidad de su esposa Ana y aquí recibió el anuncio del ángel del nacimiento de la Virgen María. En la tierra de la que emana leche y miel, la experiencia de la fusión entre el olfato y el gusto nos lleva a saborear la realidad multicultural de Tierra Santa. Alimentos, condimentos, olor de flores en el árido desierto, la marcada salinidad del Mar Muerto en armonía con el paisaje del mar y playas. Al sur, las grandes áreas desérticas del país. Al norte, terrenos fértiles, afectados por intensivas actividades de cultivo y actividades de cría, como este kibutz, como se conocen las comunidades agrícolas en la cual se produce leche. El proceso de ordeño comienza antes del alba. Cada animal produce hasta 60 litros de leche al día. Abilin domina la dinámica del trabajo en este kibutz. Aquí hacemos crecer a nuestros animales. Si miras hacia esta parte puedes ver a los terneros de 2 meses de edad, que tenemos en pequeñas cunas. Después los sacamos de estas cunas y los colocamos junto a un grupo más grande de vacas, para que crezcan solo junto a mujeres, porque no tenemos aquí ejemplares masculinos. En esta parte tenemos a los terneros todavía no destetados, que después colocamos en otros lugares en base a su edad. En Jerusalén cada jueves es muy común que las familias hebreas hagan la compra en el Mahane Yehuda Market, el mercado judío de la ciudad, como preparación al Shabbat Shalom. El día sagrado de los judíos comienza con la puesta de sol del viernes, acaba con la puesta de sol del sábado y renueva la antigua tradición judía de reunir a las familias en torno a la mesa. Vengo a este mercado desde que era niña, cuando tenía unos 6 o 7 años y mi madre me traía aquí. Ahora hago aquí la compra, comprando fruta, verdura y pescado, todo lo necesario para el Shabbat Shalom. También en Jerusalén, en las proximidades de la Puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja, el mercado, caracterizado por su movimiento, tiene en sí el sabor de la cultura árabe. El fuerte café árabe con su perfume y su típico sabor es muy apreciado cada mañana.
Nuestro comercio se remonta a los tiempos más antiguos de la familia, es decir, a los años 50, y continuamos la misma estela desde entonces. Vendemos diferentes calidades de café. Vendemos un café más ligero, aromatizado al cardamomo. El café se vende generalmente a demanda del cliente, con o sin cardamomo. La gente compra, en su mayoría, una mezcla. 2/3 menos tostado y 1/3 del tipo más oscuro, con o sin cardamomo, que le da un sabor especial para que el producto final no resulte ni ácido ni amargo. El pan, uno de los alimentos fundamentales tanto de la cultura árabe como de la judía. En la tradición hebrea, el pan está íntimamente vinculado a la historia de Israel y al ciclo de las producciones agrícolas. Entre los árabes existe la costumbre de comer el pan llamado pita con hummus a base de garbanzos. También los dulces árabes son otra delicadeza tradicional como el kenafe. Y para atraer al cliente se construye a menudo una montaña de especias. Es otro rasgo distintivo de la cocina árabe. En nuestro negocio tenemos una gran variedad de especias. La primera es el zatar, que se usa en el desayuno con el pan pita. Tenemos más de 80 tipos de condimentos. Las especias se usan para cocinar legumbres, arroz, carne y el maklube, un plato oriental, mezclado con canela en polvo y a veces con cardamomo. En muchos pasajes del Evangelio vemos a Jesús que habla de los alimentos o de sí mismo, el pan de vida. Jesús nació en Belén, en hebreo la casa del pan. El Verbo encarnado se da como alimento a través de la Eucaristía. En la tierra de la que emana en abundancia leche y miel, el sacramento del amor nos lleva al banquete del Cordero de Dios y a emanar para el mundo el buen olor de Cristo.